Capítulo 6, parte 5. Debo reconocer que hubo unos pocos medios de comunicación que actuaron con profesionalismo y objetividad, a pesar de estar sometidos a fuertes presiones. Todos los días el programa radiofónico Monitor de José Gutiérrez Vivó transmitió en vivo las asambleas informativas de las 7 de la noche. Fue ejemplar el periodismo de La Jornada y de algunos otros medios de comunicación de los estados. Menciono el caso del periódico Por Eso de Yucatán, Noticias de Oaxaca, Diario del Istmo, de Veracruz, Tabasco Hoy y La Verdad del Sureste. De Tabasco, Cuarto Poder de Chiapas y muchos otros a los que ofrezco disculpas por no mencionarlos. Tal vez los habría perjudicado si los nombraba en aquel momento, por lo vengativos y poco tolerantes que resultaron ser los derechistas usurpadores. Mucho costó el apoyo que recibimos de Gutiérrez Vivó. Baste decir que le quitaron sus estaciones de radio y sus bienes y tuvo que exiliarse en Estados Unidos. Ahora lo hemos ayudado, pero vive lamentablemente triste y enfermo, aunque con la conciencia tranquila. Mención especial merecen por su ingenio y compromiso a favor de la justicia los caricaturistas El Fisgón, Elguera, que en paz descanse, Naranjo, que en paz descanse, Helio Flores, José Hernández Rocha, Rius, que en paz descanse, Rapé y muchos otros. También han jugado un papel importante comunicadores voluntarios que nos ayudaron en ese tiempo a romper el cerco informativo mediante la utilización de las redes sociales en páginas de Internet, como fue el caso de El Sendero del Peje y Radio AMLO, y actualmente de muchos tuiteros y de otras plataformas digitales que son geniales, argumentan bien, mantienen a raya a los fachos, a los hipócritas pseudoindependientes y a los operadores de bots. Nos apoyan mucho. Parte 6. De las reflexiones íntimas y circulares con otros dirigentes en el plantón, surgió la idea de celebrar la Convención Nacional Democrática, CND, a la que yo llamaría la gran solución, la salida al conflicto y el nuevo camino que tomaría el movimiento. El 13 de agosto di a conocer que el 16 de septiembre llevaríamos a cabo la CND con representantes de todos los pueblos del país para decidir en definitiva el papel que asumiríamos en la vida pública de México. Teníamos que encontrar una alternativa para enfrentar la imposición, en el caso de que el tribunal convalidara el fraude, como finalmente sucedió. En esos días yo estaba convencido de que nuestros adversarios, la mafia de la política, del dinero, no aceptarían anular la elección. Mi preocupación giraba en torno a cómo buscar una salida al movimiento sin claudicar y al mismo tiempo sin caer en la trampa de la violencia. En tales circunstancias, la convención se convirtió en la alternativa. Esta asamblea soberana podría, entre otras cosas, plantear el fin de la república simulada y construir las bases de un poder democrático, de un verdadero Estado social y democrático de derecho. El 15 de agosto dimos a conocer la convocatoria señalando que vivíamos momentos de definición histórica, que de consumarse el fraude electoral para imponer al candidato de la derecha en la presidencia, se estaría pisoteando la voluntad del pueblo, expresada en las urnas el 2 de julio. A este agravio que que representó en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, se agregaba la decadencia y el descrédito de las instituciones que habían dejado de representar el interés general del pueblo, traicionando su mandamiento constitucional. A partir de entonces, en todas las asambleas de las 7 de la noche, me dediqué a informar sobre la organización, los temas de discusión, la celebración de asambleas estatales y municipales y de los delegados que día con día se iban sumando para participar el 16 de septiembre, así como a repetir que si se violaba la Constitución, si se pisoteaban los derechos de los ciudadanos, nosotros teníamos que tomar una decisión y esto lo íbamos a hacer en definitiva en la CND. Así poco a poco se fue preparando todo. Se definió el lema de la convención: sufragio efectivo, no imposición. También se integró la comisión organizadora encabezada por Socorro Díaz, la
finada Berta Maldonado, más conocida como Chaneca, todo con cariño. Elena Poniatowska, Jesús Rodríguez, Federico Arriola, Dante Delgado, Rafael Hernández Estrada, José Agustín Ortiz Pinchetti y Fernando Schute. Durante todo ese tiempo expuse en mis intervenciones que nuestros actos se amparaban en el artículo 39 de la Constitución, cuyo antecedente es el principio utilizado para fundar nuestra república. Cuando México pasó a ser un país soberano e independiente, los que lucharon por la independencia proclamaron, antes que nada, que la soberanía radica en el pueblo, que el pueblo es soberano y que el pueblo es el que decide y el que manda. Recordemos que en 1814 los insurgentes impulsaron la creación del Estado mexicano, basado en el artículo cuarto de la Constitución de Apatzingán, que, que a la letra dice: como el gobierno no se instituye por honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres, sino para la protección y seguridad de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera. Este principio fundamental quedó establecido en la Constitución de 1857 y fue la base para convocar al Constituyente de 1917 y reconstruir a la nación, a partir de las demandas sociales surgidas del movimiento revolucionario. Considero que fue muy afortunado encontrar esta salida a nuestro movimiento, es decir, con apego a la experiencia histórica de otros mexicanos y dirigentes que han luchado por la dignidad, la justicia y la democracia. Por eso siempre sostengo que la historia es la maestra de la vida. El que no sabe de dónde viene, difícilmente sabrá a dónde va. El que no sabe de dónde viene, difícilmente encontrará la salida en una situación como la que enfrentamos. Parte 7. El 28 de agosto, cuando el tribunal declaró válidos los resultados de los comicios, propuse para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación por la Convención Nacional Democrática lo siguiente. Plan. Número 1. Se desconoce el cómputo oficial dado a conocer el día de hoy por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretende legalizar el fraude cometido el 2 de julio del 2006. 2. Se rechaza la usurpación y se desconoce al señor Felipe Calderón Hinojosa como presidente de la República, lo mismo que a los funcionarios que él designe, así como todos los actos de su gobierno de facto, ya que todo poder público debe dimanar de la libre voluntad del pueblo. 3. Propongo que la Convención Nacional Democrática resuelva, previa deliberación y con el voto libre de los delegados, si constituimos un gobierno de la República o una coordinación de la resistencia civil pacífica. Esto implica también decidir democráticamente si habremos de reconocer y ratificar a un presidente legítimo de los Estados Unidos mexicanos o si la Convención elige a un jefe de gobierno en resistencia, a un encargado del Poder Ejecutivo o a un coordinador nacional de la resistencia civil pacífica. Todo ello en tanto dure la usurpación. 4. El órgano que aprobemos y quien lo represente deberá aplicar un programa básico con 5 objetivos fundamentales. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para defender y proteger a millones de mexicanos pobres, humillados y excluidos que tienen hambre y sed de justicia, buscando combatir a fondo la pobreza y la creciente desigualdad que impera en nuestro país. Defender el patrimonio de la nación, que es de todos los mexicanos, por lo que no se permitirá bajo ninguna modalidad la privatización del petróleo ni de la industria eléctrica, como tampoco de la educación pública en todos sus niveles, ni de las instituciones de salud y de seguridad social, y se defenderán por todos los medios legales y mediante acciones de resistencia civil pacífica los recursos naturales estratégicos para el bienestar de los mexicanos y la independencia y soberanía de la nación. Hacer valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios y todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los mexicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones.
Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista, ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría, por lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos, transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los mexicanos de su patrimonio. El poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios ni de la corrupción. Luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas que, lejos de atender el interés público, se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y solo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica solo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencias. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de proteger al débil, actúa para legalizar los despojos que comete el fuerte y proteger a los delincuentes de cuello blanco. Quinto, propongo que la Convención Nacional Democrática decida si el órgano de gobierno y quien lo represente se instale y tome posesión formalmente el 20 de noviembre o el 1 de diciembre de 2006. Sexto, los acuerdos tomados por la Convención Nacional Democrática por el bien de todos deberán asumirse de manera voluntaria por ciudadanos libres de todas las condiciones sociales, pueblos, religiones e ideologías. Séptimo, el nuevo gobierno surgido de la Convención Nacional Democrática no pedirá apoyo corporativo e incondicionalidad a nadie y respetará las decisiones que tomen partidos políticos, legisladores, gobernadores e integrantes de los ayuntamientos del país. Mexicanas y mexicanos, hoy vivimos momentos de definición histórica. Ante la gravedad de los acontecimientos, muchos ciudadanos, hombres y mujeres libres, pensamos que es tiempo de reafirmar los derechos individuales y sociales y los ideales de libertad, democracia y justicia que han marcado las luchas más nobles de los mexicanos. Con la imposición del gobierno de la usurpación se violó la soberanía popular y se transgredió la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A este agravio que representa en los hechos reducir la democracia a una mera farsa, hay que agregar la decadencia y el descrédito de las instituciones públicas que han dejado de representar el interés general del pueblo. No solo está en cuestión de la estructura jurídica del Estado y su régimen político, en un país como el nuestro, donde existen nuestros privilegios y tanta desigualdad, la democracia adquiere una dimensión social fundamental. Se convierte en un asunto de sobrevivencia. La democracia es la única opción, la única esperanza para millones de pobres. Representa para la mayoría de la gente la vía para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Por todo esto, hacemos el compromiso de defender la democracia y hacerla valer. A fin de mantener sus privilegios y por capricho de los poderosos, se anuló la voluntad popular y en consecuencia se hace imprescindible reivindicar y luchar por la justicia, la democracia y la renovación radical de las instituciones de la República. Nunca más una república simulada, nunca más la violación de los principios constitucionales que garantizan los derechos del pueblo, nunca más instituciones dominadas por el poder y el dinero, nunca más el engaño y la mentira como forma de gobierno. Nunca más aceptaremos un gobierno ilegal e ilegítimo en nuestro país. Convoco hoy al pueblo de México a iniciar juntos una etapa nueva de la vida pública del país, con los principios por delante, con la dignidad, con la autoridad moral y con el apoyo de la gente haremos los cambios y transformaciones que necesitan la República. Esta propuesta está inspirada en lo más profundo de la historia de nuestro país y en pensamientos como los del presidente Benito Juárez, que en su tiempo escribió: "El pueblo que quiere ser libre lo será". Hidalgo enseñó que el poder de los reyes es demasiado débil cuando gobiernan contra voluntad de los pueblos. Parte 8. El plantón fue más que una protesta ciudadana por el fraude, el sitio donde se definió colectivamente la constitución de una nueva república.
Fue un extraordinario espacio de convivencia y fraternidad humana. Durante los 48 días que permanecimos en los campamentos vivimos experiencias inolvidables. El movimiento político se hizo acompañar del movimiento cultural. Participaron como parte de la resistencia civil pacífica artistas plásticos, músicos, escritores, poetas, cantantes, grupos de danza, de música clásica, cantantes de ópera, bandas de jazz, de rock y de música para niños, promotores del medio cultural como Isaac Masri, empresas de audio y video, entre otras, la de Luis Mandoki, quien siempre ha estado con nosotros y es desde mi punto de vista el mejor cineasta mexicano. Actores como Demián Alcázar, Demián Bichir, el de Nadando con tiburones, Liliana Felipe, Jesús Ochoa, Jesús Rodríguez, Dolores Heredia, Jorge Arbizu, que en paz descanse, María Rojo, Blanca Salces, Jorge Zárate, Rita Guerrero, que en paz descanse, Adriana Cao, Regina Orozco y pintores y grabadores como Vicente Rojo Cama, Roger von Guten, Gabriel Macotela, Gilberto Aceves Navarro, Marcos Límenes y Alberto Castro Leñero. Entre otros creadores del megagrabado se encontraba Carlos Pellicer López, Brian Nissen y Rafael Barajas, El Fisgón e incluso pintores convocados desde el extranjero como Michael Whale, quienes trabajaron una diversidad de temas en su mayoría relacionados con el repudio a un posible fraude electoral y la demanda del recuento total de votos. Perdón por omitir a otras y otros. Los espacios públicos fueron ocupados con imaginación e inteligencia y que se contribuyó a la creación de una cultura democrática con la participación y la organización espontánea de los ciudadanos. Por medio de la palabra, la pintura, la música, el baile, la fiesta y la alegría, también reafirmamos nuestros ideales y el sentido mismo de la democracia. Como dice el poeta y pintor John Berger, la resistencia comienza cuando dejamos de pensarnos como nos piensa el poder. Acompañados de los artistas iniciamos algo verdaderamente nuevo. Todos los días había actividad cultural en los campamentos, en el Monumento a la Revolución, se presentó para el disfrute de los jóvenes Panteón Rococó, así como muchos otros grupos. Una tarde, estando en mi casa de campaña, pregunté quiénes eran los que estaban tocando en el templete y me dijeron que eran músicos muy reconocidos en los ámbitos nacional e internacional, los de abajo. Un aplauso para ellos, arriba los de abajo. Lo más extraordinario fue la integración del coro monumental La Patria es nuestra voz, con cientos de participantes dirigidos por el maestro Eduardo García Barros. También estuvo siempre presente el inagotable ingenio popular que con humor expresa sus ideas, sus sentimientos, las críticas contra la imposición y los abusos de los poderosos. Aquí quiero dejar de manifiesto mi profundo agradecimiento a Jesús Rodríguez, quien nos ayudó mucho en la conducción de todo el proceso vivido durante el tiempo que permanecimos en los campamentos. Parte 8. No es mi propósito contar todas las vivencias, solo señalo que me tocó compartir momentos de tensión, de tristeza y también de mucha alegría. Recuerdo que al mediodía del 1 de septiembre, cuando Fox debía rendir su informe presidencial, nos reunimos como lo hacíamos todos los días en una tienda de campaña, que era nuestra sala de juntas. Los principales dirigentes del movimiento, Socorro Díaz, Leonel Cota, Dante Delgado, Alberto Anaya, Porfirio Muñoz Ledo, Manuel Camacho, Ricardo Monreal, Jesús Ortega, Martelo Ebrard, Javier González Garza, José Agustín Ortiz Pinchetti, Horacio Duarte, Luis Maldonado, Federico Arreola, Alejandro Esquel y César Yáñez Centeno, entre otros. En esa ocasión teníamos que resolver si nos movilizábamos hacia la Cámara de Diputados para protestar contra Fox. Existía un ambiente de mucha preocupación porque se habían desatado rumores de que nos reprimirían. Además, toda esa zona de la ciudad estaba llena de policías y militares. Desde muchas calles antes habían amurallado el Palacio Legislativo de San Lázaro, de modo que se expuso el tema como siempre se hacía, se deliberó y al final, en una votación muy reñida, se determinó no ir y evitar la provocación. Me tocó exponer a la gente la decisión que se había tomado. El zócalo estaba lleno porque muchos querían que nos movilizáramos. Tuve que emplearme a fondo.
Hablé cerca de una hora argumentando que teníamos que cuidar el movimiento, que nuestra causa no la íbamos a dimitir mediante el enfrentamiento, que era un asunto político, no policíaco ni militar. Al final, cuando pedí que se votara si íbamos o nos quedamos, la mayoría levantó la mano para no marchar y volvió a quedar de manifiesto la responsabilidad de la gente. De todos modos, Fox no pudo rendir su último informe. Se quedó en la puerta del recinto legislativo porque nuestros diputados tomaron la tribuna en protesta por el estado de sitio en el que se encontraba no solo la Cámara de Diputados, sino parte de la ciudad. Esa tarde-noche en el Zócalo y en sus hogares, muchos mexicanos se sintieron felices. Pero no todo fue alegría. Días después, cuando el Tribunal Electoral resolvió avalar el fraude, me tocó estar en mi tienda de campaña escuchando. Al mismo tiempo, la relatoría de los magistrados y las expresiones de la gente que estaba en el Zócalo, viendo el desenlace en una pantalla. Escuchamos los argumentos cantinflescos, con todo respeto a Cantinflas, de que sí intervino Fox, sí intervinieron los empresarios, sí se violó la ley con la publicidad del Consejo Coordinador Empresarial, pero que no se pudo determinar si eso influyó o no en el resultado de la elección. Los magistrados se hacían tontos y pretendían ocultar que se habían puesto al servicio del régimen. También en esos precisos momentos escuchaba los gritos de la gente, el silencio, el llanto, la tristeza. Fue algo muy duro para todos, pero de una u otra manera ya lo esperaba. Uno siempre tiene más información, sobre todo conoce más acerca de la perversidad de nuestros adversarios, pero la gente es muy buena y siempre tiene la ilusión. Yo no esperaba mucho, no esperaba que los magistrados actuaran de manera consecuente, pero la gente sí, y por eso da mucha rabia la desvergüenza y la ingratitud de los de arriba. Esa noche me tocó hablar en medio de la tristeza para fortalecer a la gente y darle poderosas razones para no desmayar y seguir adelante. Parte 9. Con motivo de la ceremonia del grito de independencia vivimos también momentos interesantes. A Fox no podíamos permitirle que diera el grito de independencia desde el balcón principal de Palacio Nacional y se burlara aún más de nosotros. Desde antes había mucha expectativa porque habíamos dicho que permaneceríamos en el Zócalo y que allí celebraríamos la noche del grito de independencia, nuestra principal fiesta cívica. No impediríamos el desfile militar al día siguiente, pero lo íbamos a decir en su momento. La verdad es que no teníamos ni tenemos nada en contra del ejército. La mayoría de los soldados votó por nosotros el 2 de julio, porque ellos también estaban inconformes con la situación de pobreza y olvido que prevalecía en los pueblos donde vivían sus familiares. Además, hasta en las altas jerarquías vieron bien mi propuesta en el sentido de que el ejército debe dedicarse a defender la soberanía nacional y no ser usado para suplir las incapacidades del gobierno civil, menos para reprimir al pueblo que lucha por la justicia y la libertad. Sin embargo, aunque en esos días me buscó el secretario de la Defensa, no quise tener un encuentro con él porque sabía que me iba a hablar del desfile. Y aunque, como ya dije, no íbamos a impedirlo, no quería que lo supieran antes de tiempo. En estos menesteres no se puede ser predecible. Lo cierto es que la decisión era desfile sí, grito no. En este asunto volvió a quedar de manifiesto la hipocresía de Fox. Uno o 2 días después de que no pudo dar su informe en el Congreso, se encontró con Alejandro Encinas, jefe de gobierno del Distrito Federal, precisamente en un homenaje al ejército, y le pidió que me dijera que permitiéramos el desfile y que estaba de acuerdo en buscar una salida a la ceremonia del grito, dándole a entender que podía encabezar la ceremonia en otra parte, como se ha hecho en algunas ocasiones. Alejandro me transmitió el mensaje y me preguntó mi opinión. Le contesté lo mismo, que no habría problemas con el desfile, solo que eso lo veríamos a su tiempo. Pero en caso del grito era otra cosa. Incluso le propuse que hablara con Fox para que aceptara que él, como jefe de gobierno, diera el grito en la Ciudad de México y que el presidente lo diera en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia. Alejandro se alegró porque pensó que iba a ser fácil. Sin embargo, hizo la propuesta, pasaron los días y no le respondía nada. Un día antes del grito, el 14, desayuné con Alejandro y decepcionado me contó que Fox estaba necio y decidido a dar el grito en el Zócalo. Es decir, aunque había dicho estar dispuesto a un acuerdo, al final se echó para atrás. Todo fue como en su costumbre, pura mentira.
En esta circunstancia resultó para nosotros muy difícil decidir qué hacer. Lo de Fox era una abierta provocación. Nosotros estábamos en el Zócalo y la gente se mantenía muy molesta. Además, teníamos la preocupación de que esa noche llegara más gente y no pudiéramos controlar la situación. Por eso convoqué una asamblea para la mañana del 15 con la intención de convencer a la gente y tener el tiempo para ensayar. Con el apoyo del coro monumental, un acto de protesta pacífica, cuando Fox saliera al balcón principal de Palacio Nacional a dar el grito, nosotros en forma organizada le daríamos la espalda en silencio y una vez que él se metiera, nos voltearíamos y llevaríamos a cabo nuestra ceremonia. Afortunadamente no hubo la necesidad de eso. Llegó a mis manos un documento sobre la estrategia del Estado Mayor Presidencial para garantizar la presencia de Fox, que consistía básicamente en tomar la calle frente a Palacio una noche antes del grito, que nosotros manteníamos libre porque el campamento estaba ubicado en la plancha del Zócalo. Íbamos a poner un cerco, una valla y nos iban a encerrar. Iban a poner un cerco, una valla, y nos iban a encerrar. El plan comprendía llenar esa calle frente al balcón con 3,000 militares vestidos de civil y allí mismo colocarían los equipos de televisión para transmitir a todo el país. Como ya era costumbre, las tomas y el sonido controlado como si se tratara de una grabación en estudio para proyectar una imagen de completa normalidad. De modo que tuve que optar y decidimos adelantarnos. 2 horas antes, en vez de que ellos pusieran las vallas, nosotros las pusimos hasta la Blanqueta de Palacio. Tomamos la calle y recorrimos el campamento. Cuando el Estado Mayor se dio cuenta, hubo un pequeño forcejeo y momentos de tensión, pero ya no pudieron evitarlo. Al final consideraron que el balcón quedaba muy cerca y que iba a ser muy difícil para todos que Fox saliera a dar el grito. Al día siguiente por la mañana no tuvieron más opción que anunciar que se iba a Guanajuato. Yo no tenía pensado dar el grito. Si bien la gente quería eso, nunca lo consideré conveniente. Estaba en la idea de que el grito lo diera doña Rosario Ibarra, pero como se presentaron las circunstancias que ya expliqué, al final los del gobierno federal le dijeron a Alejandro Encinas que siempre sí aceptaban que él diera el grito. Por eso, en la asamblea de la tarde, que fue la última que llevamos a cabo en el Zócalo, antes de levantar los campamentos, hicimos un reconocimiento al jefe de gobierno por la forma en que había resistido los embates y las críticas de personas y de medios que pedían el uso de la policía para desalojarnos. En ese entonces, el hoy senador Emilio Álvarez y Casa era presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y el muy farsante había recomendado desalojarnos del Zócalo. En ese contexto, propuse a la Asamblea que Alejandro diera el grito en nombre de todos y que él merecía tocar la campana de la libertad que nos había llevado al campamento. También en esa asamblea hicimos un balance de los 48 días de convivencia entrañable. Todos estábamos llenos de sentimientos. Se había logrado conducir la resistencia civil pacífica de manera ordenada. No se rompió un solo vidrio, no se dañaron jardines ni monumentos históricos, no se pintarrajearon espacios públicos, no se cayó en ninguna provocación. Todo transcurrió sin violencia. En este acto entregué reconocimientos a quienes habían permanecido de principio a fin en los campamentos. Por su comportamiento ejemplar, se les distinguió con el nombramiento de ciudadano fundador o ciudadana fundadora de la Convención Nacional Democrática, para su honra, la de sus familias y la de sus comunidades. Por la noche se llenó el zócalo y la ceremonia fue bellísima. Fue uno de los aniversarios de la independencia más importantes y emotivos de los que se tenga memoria. La gente estaba feliz. Fue un verdadero acto por la libertad, aunque no salió una sola imagen por televisión. Los canales televisivos transmitieron los gritos en todas las capitales estatales y en otras ciudades, así como en varias embajadas de México en el extranjero, pero omitieron la ceremonia que se realizó en el Distrito Federal. Parte 10. El 16 de septiembre por la tarde, después del desfile militar y a pesar de la lluvia, se llevaron a cabo los trabajos de la convención. Asistieron miles de delegados que desbordaron de nuevo el zócalo de la ciudad. En ese histórico día, los delegados declararon abolido el régimen de corrupción y privilegios y se sentaron las bases para la construcción y el establecimiento de una nueva república.
Ahí expliqué cómo se había originado la crisis política y quiénes eran los verdaderos responsables. Expresé que desde mi punto de vista la descomposición del régimen venía de lejos, se había acentuado en los últimos tiempos y se precipitó y quedó al descubierto con el fraude electoral. Esa crisis política tiene como antecedente inmediato el proyecto salinista que convirtió al gobierno en un comité al servicio de una minoría de banqueros, hombres de negocios vinculados al poder, especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. A partir de la creación de esta red de intereses y complicidades, las políticas nacionales se subordinaron al propósito de mantener y acrecentar los privilegios de unos cuantos, sin importar el destino del país y la suerte de la mayoría de los mexicanos. Recordé también que desde entonces el principal lineamiento del régimen había sido privilegiar los intereses financieros sobre las demandas sociales y aún sobre el interés público. En este marco de complicidades y componendas entre el poder económico y el poder político se llevaron a cabo las privatizaciones durante el gobierno de Salinas. También en este contexto debía verse el asunto del Fobaproa, el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México desde la época colonial. Afirmé que Cedillo, con el apoyo del PRI, del PAN, del PRIAN, decidió convertir las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. A la llegada de Vicente Fox, esta red de complicidades se fortaleció y se hizo más obscena. Un empleado del banquero, un empleado del banquero Roberto Hernández pasó a ser encargado de la hacienda pública. Pero lo más grave era que Fox se había convertido en un traidor a la democracia y se había dedicado tenaz y obcecadamente con todos los recursos a su disposición a tratar de destruirnos políticamente. En efecto, en esa cruzada, Fox se confabuló con Roberto Hernández, Claudio X González, Carlos Salinas, Mariano Azuela, Diego Fernández de Ceballos y Gastón Azcárraga, entre otros, y para ello contaron con la complicidad de medios de comunicación, de intelectuales alcahuetes, de periodistas deshonestos y de quienes se hacen pasar por jueces. En fin, se formó en contra de nosotros una pandilla de delincuentes de cuello blanco y de políticos corruptos. Ahora bien, conviene preguntarnos por qué ese grupo fue capaz de desatar tanto odio, por qué llegaron incluso al descaro de promover la intolerancia y el clasismo y de utilizar el racismo para distinguirse y descalificar lo que nosotros dignamente representamos. La respuesta es sencilla, tenía mucho miedo de perder sus privilegios y los denominaba la codicia, y los dominaba la codicia. Por eso no aceptaban el proyecto alternativo de nación que nosotros postulamos, defendemos y hoy estamos haciendo realidad. Por eso, para seguir detentando la presidencia de la República, no les importó atropellar la voluntad popular y romper el orden constitucional. En el discurso de ese día planteé a mis adversarios dos interrogantes de fondo. ¿Qué fue lo que ganaron realmente? ¿Creen acaso que el pelele que impusieron les va a significar tranquilidad y normalidad política? La respuesta no tardó en llegar. El país permaneció estancado e imperaron por todas partes el caos y la violencia. Después, parte 11, perdón. Después de la convención y hasta antes del 20 de noviembre, fecha en que tomé protesta como presidente legítimo, me dediqué a recorrer las principales ciudades del país para informar sobre las decisiones que habíamos tomado y para aclarar las dudas que surgieron por haber aceptado el cargo de presidente legítimo. Debo decir que inicialmente pensé que constituía una manera de protestar y que al mismo tiempo era una forma de desahogo al enojo popular, que la gente podría decir nos robaron la presidencia pero tenemos nuestro presidente, es decir, una especie de legítima defensa ante el agravio. Se trataba de dar a la gente cuando menos esa satisfacción. Pensé también que no había por qué optar por lo ortodoxo. Se acostumbraba en otras partes del mundo, sobre todo en países europeos, que cuando un candidato pierde, en este caso no perdimos, nos arrebataron el triunfo, se convierte en el líder de la oposición. Pero yo no podía aceptar ser líder de la oposición porque ello habría significado un reconocimiento tácito al presidente espurio y nosotros nunca íbamos a reconocer a Felipe Calderón como presidente legal y legítimo de México.
En esta gira también argumenté que frente a la operación fraudulenta que lesionó la democracia electoral e intentaba detener la democratización económica, social y cultural ante el uso faccioso del poder ejecutivo y de los recursos públicos de un candidato y de un partido, frente a la intromisión ilegal y pandilleril de un buen número de empresarios y caciques sindicales, esos que significan el clientelismo ante el secuestro de las instituciones, que en este caso eran sus instituciones, el IFE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Frente a todo eso y ante el cúmulo de pruebas que presentamos y que fueron tramposamente desechadas, mantenía una certidumbre que me sigue acompañando. En 2006 ganamos la elección presidencial. Acepté el cargo de presidente legítimo de México porque rechazamos la imposición y la ruptura del orden constitucional. Pasar por alto el fraude electoral, como algunos propusieron, y reconocer a un gobierno usurpador, además de un acto de traición, habría implicado posponer indefinidamente el cambio democrático en el país. El triunfo en las urnas nos comprometía ante nuestros electores y ante los votantes honrados el 2 de julio, que, opciones políticas aparte, creyeron en la validez de la elección. Ese compromiso con la democracia es el que nos ha impulsado siempre. Nuestros adversarios se imponen con el dinero, el prejuicio conservador, la injusticia, la ilegalidad, la propiedad de muchísimos medios informativos. Nosotros contamos con la voluntad de cambio de millones de personas. El régimen político de ellos se agotó. En cambio, desde nuestro punto de vista, la presidencia legítima simbolizó las esperanzas, los esfuerzos y el anhelo de justicia social del pueblo de México. Además, el cargo me fue conferido en el marco de un movimiento empeñado en transformar las instituciones y defender la República, es decir, aclarar el sentido de la vida política en ese tiempo tan enturbiado. En una democracia genuina, la presidencia es la interpretación justa y cotidiana de los deseos del pueblo, de la gente y de la comunidad. Es obvio que acepté este honroso cargo no por ostentación o por ambición de poder, lo asumí incluso a sabiendas de que también por eso iba a ser atacado, pero lo hice convencido de que así iba a seguir contribuyendo junto con muchos otros mexicanos, mujeres y hombres, en las transformaciones del país. Además, en esas circunstancias, aceptar ese cargo constituía un acto de resistencia civil pacífica, que era lo que más convenía a nuestro movimiento. Fue un tengan para que aprendan a respetar la voluntad popular. 12. El 20 de noviembre, en esta fecha tan importante y significativa, cuando conmemoramos el aniversario de la Revolución Mexicana, la liberación de nuestro pueblo de la dictadura porfirista y la conquista de derechos sociales para todos, tomé protesta en el Zócalo, ante miles de ciudadanos como presidente legítimo de México. Allí sostuve que me han atacado sin tregua porque dije al diablo con las instituciones, no, al diablo con sus instituciones. Pero no fuimos nosotros quienes las echaron a perder, fueron ellos, fue la mafia. Quizás debí ser más preciso. Al diablo con las ruinas de instituciones que nos quieren imponer luego de envilecerlas y desmantelarlas. También expresé que el gobierno legítimo comenzaba con el apoyo de millones de mexicanos paso a paso, sin falsas ilusiones y sin atender a burlas despreciables. La constitución de una nueva república y de las instituciones democráticas que le corresponden. El propósito fundamental del gobierno legítimo, reiteré, sería proteger los derechos del pueblo, defender el patrimonio de todos los mexicanos y la soberanía nacional. También propuse que construyéramos una red nacional de representantes del gobierno legítimo. Argumenté que poco serviría tener gobierno, presidente, gabinete y programa si no se contaba con el apoyo del pueblo. Un gobierno divorciado de la sociedad no es más que una fachada, un cascarón, un aparato burocrático. Por eso propuse que el gobierno legítimo fuese el pueblo organizado. La democracia implica la participación ciudadana en los asuntos públicos. La democracia es el poder del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Concretamente, invité a todos a formar parte del gobierno legítimo. Para ello, además de seguir cotidianamente defendiendo nuestros principios y el proyecto alternativo de nación,
Ustedes, les dije, podrían actuar como representantes del gobierno donde quiera que se encuentren. Se trata, sostuve, de crear una red y un directorio de millones de representantes del gobierno con todo el territorio nacional. El procedimiento para ello consistía en suscribir una carta compromiso expresando de manera libre, consciente y voluntaria el propósito de defender los derechos del pueblo y el patrimonio de la nación. Asimismo, se asumía el compromiso de estar atentos ante cualquier llamado o convocatoria que hiciera el presidente legítimo cuando se pretendiese cometer una injusticia o se quisiera consumar un acto antipopular o entreguista. En esta carta se ponía la firma y la huella y cada representante recibía una credencial como símbolo del compromiso firmada por el presidente legítimo. Pero lo más importante era que cuando la derecha quisiera imponer algo, sobre todo porque se mantenían acuerdos cupulares entre el PRI y el PAN en el Congreso, como sucedió en el caso del Fobaproa o en el desafuero, ante una circunstancia de esa gravedad, se convocaría la movilización y estaba seguro de que se concentrarían miles de representantes del gobierno legítimo y pondríamos las cosas en su lugar. Así propuse que gobernaríamos. Esta es la carta compromiso que hasta junio del 2007 había suscrito más de 1 millón de personas de todo el país. Teníamos la meta de llegar a 5 millones de representantes del gobierno legítimo para finales del 2008. Todavía hay quien guarda como reliquia esa histórica credencial. Véase la página 179. El 20 de noviembre por la noche, Silvio Rodríguez, hermano cubano, muy solidario como siempre, cantó Rabo de Nube y Ese hombre. Esta última composición es de mis preferidas. En una ocasión que cenamos juntos, le dije que esa canción me gustaba mucho porque era una recomendación, un memorándum para todos los políticos de izquierda. Silvio me contestó un tanto sorprendido. La escribí para mí. Me contó que la compuso a su regreso de Angola, luego de acudir a ese país como internacionalista e inmediatamente después de presentarse como un cantautor en España, donde ya era muy famoso, y sintió que debía cuidarse de no perder el piso. Es una canción bellísima, la letra es precisa. Ese hombre que por hechos o por dichos es respetado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es festejado tanto, debiera olvidar que casi iba solo cuando desnudó aquella emoción que ahora es de todos. Debiera olvidar que casi iba solo cuando conquistó el cetro que hoy le ciñen a coro. Ese hombre que por hechos o por dichos es escuchado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es contemplado tanto, recuerde por qué es que le quieren, recuerde que ha partido de sí en pos de otros seres, recuerde por qué es que le quieren, recuerde quedar con una razón alumbra deberes. Ese hombre que por hechos o por dichos es amado tanto, ese hombre que por dichos o por hechos es alabado tanto, se cuide de sí, se cuide de él solo, porque hay un placer perverso en creer merecerlo todo. Se cuide de sí, se cuide de él solo, porque el mismo don que lo levantó puede ahogarlo en lodo. Parte 13. El 1 de diciembre, día en que Felipe Calderón tomó posesión como presidente espurio, nos congregamos desde las 7 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Fue realmente admirable cómo, a pesar de la hora del día y del ambiente de tensión que prevalecía en toda la ciudad, miles de ciudadanos acudieron a nuestro llamado. Unos días antes, el grupo parlamentario del PAN había tomado una tribuna de la Cámara de Diputados y en respuesta legisladores del Frente Amplio Progresista habían hecho lo mismo. La ciudad de nuevo estaba sitiada. El acto de toma de protesta de Calderón se dio en medio de gritos y empujones. Sin embargo, nada se escuchó en las transmisiones de estaciones de radio y televisión. Calderón entró al salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro por la puerta conocida como Trasbanderas, es decir, por la puerta de atrás, y la ceremonia duró 3 minutos. Página 179. Ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México.
Expreso de manera voluntaria, libre y consciente mi adhesión y apoyo al gobierno legítimo de México, cuyos postulados son la protección de los derechos del pueblo y la defensa del patrimonio nacional. Por lo tanto, estoy de acuerdo en luchar por el establecimiento del estado de bienestar que otorgue protección a todos los mexicanos desde la cuna hasta la tumba, en particular la pensión alimentaria para adultos mayores, la ayuda a personas con discapacidad, a madres solteras y la atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población. Pugnar por un salario justo y remunerador para los trabajadores, así como defender las conquistas laborales. Defender a los productores mexicanos del campo y la ciudad ante la apertura comercial indiscriminada y sin límites, en especial no permitir que se aplique la cláusula del Tratado de Libre Comercio según la cual en 2008 quedará libre la importación del maíz y frijol. Hacer valer los derechos de los pueblos indígenas, terminar con los monopolios de la corrupción, los privilegios fiscales que potentados e influyentes y no permitir el cobro del IVA en alimentos y medicinas. Impulsar la educación pública en todos los niveles escolares, demandar más presupuesto para las universidades públicas y evitar que sean rechazados miles de jóvenes que desean estudiar, impedir la privatización de la industria eléctrica y del petróleo, proteger el patrimonio cultural y defender los bosques, el agua, los litorales y otros recursos naturales, rechazar la utilización de las Fuerzas Armadas para enfrentar conflictos sociales o políticos, construir una nueva república para hacer valer la justicia social, la democracia, los derechos humanos, el derecho a la información y donde las leyes e instituciones estén al servicio de todas y todos los mexicanos. En consecuencia, acepto ser representante del gobierno legítimo y acudiré al llamado o convocatoria que haga el presidente legítimo de México para defender estas causas. Firma y huella, paso a paso hacia la construcción de una nueva república. En el Zócalo decidimos marchar hacia el Auditorio Nacional, donde Calderón, después del fugaz acto en la Cámara, celebraría con sus incondicionales su desfachatez. Sabíamos que no nos iban a dejar llegar, además no estábamos dispuestos a arriesgar a la gente, solo queríamos que no se consumara en frío la imposición, de modo que en Reforma, a la entrada del bosque de Chapultepec, hicimos nuestro acto. Allí refrendé el compromiso de luchar por elecciones limpias y libres y sostuve que nunca aceptaremos que los de arriba, con el control y la manipulación que ejercen sobre los medios de comunicación, decidieran sobre quién sí y quién no debe gobernar nuestro país. Afirmé que lucharíamos sin descanso hasta hacer valer la auténtica e irrenunciable democracia. Parte 12. El 25 de marzo de 2007, cuando habían transcurrido 8 meses del fraude electoral, se llevó a cabo la primera asamblea de la Convención Nacional Democrática. En esta ocasión nos congregamos para hacer un balance de nuestras condiciones políticas y evaluar nuestras acciones en el marco del objetivo general de transformar a México, proteger al pueblo y defender el patrimonio de la nación. En mi discurso planteé la interrogante: ¿fue correcto o no que después del fraude electoral se constituyera esta Convención Nacional Democrática y el gobierno legítimo de México? Aunque a estas alturas cada quien tenía su propia valoración, mi respuesta es que fue acertado tomar este camino, optar por esa estrategia. Imaginemos qué habría pasado si nosotros hubiéramos aceptado las reglas del juego de la política tradicional, si después del fraude, en aras de una supuesta unidad nacional, hubiéramos negociado y llegado a acuerdos políticos con quienes pisotearon la voluntad popular, violaron la Constitución y usurparon el gobierno. Actuar de esa forma significaba convalidar el golpe a la democracia y cancelar la posibilidad de una sociedad mejor para millones de mexicanos. En otras palabras, no tendríamos cara para ver de frente a nadie sin avergonzarnos, ni siquiera a nuestros hijos. Sencillamente expresé: no estaríamos aquí. Por otra parte, si en las protestas contra el fraude el movimiento no era conducido con responsabilidad y caíamos en la trampa de la violencia, habríamos dado el pretexto que querían nuestros adversarios para permitir intimidad y desatar el terror. Se habría perdido el apoyo de millones de mexicanos que querían un cambio verdadero, pero sin violencia.
Estaríamos en todo ese viacrucis que significa la pérdida de vidas, las desapariciones, las cárceles, el ultraje de mujeres, la tortura y la violación a los derechos humanos, y posiblemente tampoco estaríamos aquí. También habría sido un error garrafal solo limitarnos a no aceptar el fraude y protestar pacíficamente como lo hicimos, pero retirarnos a nuestras casas y dejar tirado el movimiento. Es decir, si hubiésemos caído en el inmovilismo al no dar continuidad a nuestra lucha y quedarnos a esperar hasta que llegaran las nuevas elecciones, en vez de esto, ¿qué fue lo que hicimos? Asumimos nuestra responsabilidad histórica, rechazamos el fraude, desconocimos al gobierno usurpador, declaramos abolido el régimen de corrupción y privilegios, mandamos al diablo a las instituciones, protestamos y lo seguiremos haciendo, dije, con responsabilidad y con apego a los principios de la resistencia civil pacífica. Pero lo más importante de todo es que tomamos la decisión de crear el espacio de la Convención Nacional Democrática, construir el gobierno legítimo y seguir luchando hasta que se lograra la verdadera transformación de México. Compatriotas, les ofrezco una enorme disculpa. Estoy perdida con las partes, como las partes están separadas solo con unos puntitos, no sé qué parte es. Entonces, lo siento, de aquí en adelante voy a tener más cuidado con eso, pero bueno, empezamos la parte final del capítulo 6. Desde el desafuero hasta el fraude de 2006 fui fortaleciendo mis convicciones y definí con mayor claridad mi pensamiento de lucha por la transformación de México. Desde 2007 estaba absolutamente convencido de que el remedio a los males que aquejan y atormentan a la nación no vendría de la élite que detentaba el poder en nuestro país. La llamada sociedad política estaba podrida. Esa mafia solo vivía pensando en mantener y acrecentar sus privilegios. Nada bueno podía esperarse de quienes habían demostrado sobradamente que no les importaba el destino del país ni el sufrimiento de la mayoría de los mexicanos. Habíamos constatado cómo prefirieron el fraude electoral, el golpe de Estado y el agravamiento de la crisis política antes que permitir la transformación ordenada y pacífica de la vida pública de México. Y no había nada que indicara que este proceder en escueto se modificaría en el futuro. Por el contrario, el pelele que impusieron en la presidencia les resultó obediente y descarado. Desde el principio demostró su total disposición a seguir aplicando al pie de la letra la misma política antipopular y entreguista de sus antecesores, pero además había dejado de manifiesto su falta de escrúpulos para aliarse con caciques, líderes charros y otros personajes del sector financiero, empresarial, de la clase política y del periodismo de la peor calaña. Además, como veremos más adelante, su primera acción de gobierno consistió en declarar la guerra a los narcotraficantes, queriendo enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal, olvidando por completo la atención de las causas de la criminalidad y permitiendo que individuos como Genaro García Luna se valieran de su afán autoritario para establecer consciente o inconscientemente un narcoestado que produjo una gran tragedia y desolación y muerte. Va una última reflexión personal destinada a quienes tanto me preguntaban cómo me definiría en lo político o en lo ideológico, a quienes de manera simplista querían saber si estaba más cerca de Chávez o de Lula. En ese entonces aproveché para decirles que me consideraba de izquierda y pelliceriano. Soy de izquierda porque de ese lado está ubicado el corazón y pelliceriano porque, como ya vimos, este maestro protestó por la injusticia social y escribió poemas en voz alta, siempre llenos de esperanza, como el fragmento con el que despido este capítulo. Algún día el maíz será de todos. Algún día las cosas de la tierra estarán en las manos juveniles de otros hombres más hombres, y las rosas guadalupanas multiplicarán los panes y los peces en los lagos, y la inocente y poderosa milpa, y en el taller de la ciudad profunda las palabras de lirio abrirán rosas nuevas, más rosas, todas las que necesitamos. Y tú, Señora de todos los cielos, Madre nuestra, lirio nuestro, rosa nuestra, estarás en la rosa de nuestros propios pechos, anunciada y divina amanecida.
eterna. Gracias por escucharnos. Hasta aquí el capítulo o fragmento del día de hoy. Mañana subiremos otro tanto. Dale clic a suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones. Gracias.